Bueno, 1 Corintios 5:7 dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Esto lo escribió el apóstol Pablo a los corintios. Ellos eran griegos, no eran judíos, y los judíos festejaban la Pascua, pero ellos no la estaban festejando. Entonces Pablo le dice: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, así que celebren la Pascua. No les está diciendo celebren otro día, cambien el día, está diciendo celebren la Pascua, pero sepan que la Pascua es Cristo. El significado de la Pascua siempre fue Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Él es el cumplimiento de la Pascua. Así que ahora vamos a ver acá en el libro Salvación, Justicia y Doctrina un poco más sobre la Pascua. Los judíos festejan la Pascua, Pesaj en hebreo, a partir del día 15 del mes hebreo Nisan, que generalmente concuerda con el mes de abril de nuestro calendario gregoriano. La noche del 14, como les dije anteriormente, 14 a la noche, los judíos realizan una cena en víspera de la llegada del día 15, cuando comienzan los días de la Pascua. Son varios días, recuerden que son varios días. Ellos cenan cordero con pan ácimo, pan sin levadura. El Señor Jesús celebró esta víspera de la noche del 14 representando su sacrificio junto a sus discípulos. Esto está en Lucas 22, del 7 al 65. Entonces, Jesús pudo haber realizado su sacrificio cualquier otro día, pero Dios lo preparó así para dar cumplimiento a su palabra en el Antiguo Testamento. Lo que estuvimos viendo en Éxodo, lo que pasó en Éxodo, tenía que tener su cumplimiento espiritual, real. Eso fue simbólico, esto fue real. Pero la verdadera Pascua es sacrificio. Nos habla de un cordero que fue muerto por mis pecados y su sangre derramada impide mi destrucción, mi muerte eterna. Por eso dijo Dios: pasar por alto, yo pasaré por aquellas casas, y donde está la sangre, la muerte no entrará. Entonces lo mismo ocurre con el cumplimiento espiritual. Jesús derramó su sangre, entonces yo puedo ser justificado. Dios pasa por alto mis pecados por la sangre derramada de Jesucristo. Entonces la muerte eterna ya no me puede destruir. Eso es Pascua, sacrificio, no resurrección. La Pascua es una fiesta que Dios se la dio a ellos. Y hay una fecha en que Dios se la dio a ellos. Y después Dios le dio un cumplimiento a esa Pascua en Jesucristo. Y vemos al apóstol Pablo diciéndole a los corintios, que eran griegos, diciéndole: celebren la Pascua. No les está diciendo celebren en otro día. No le está diciendo celebren la Semana Santa, ni celebren Pascua de Resurrección. Le está diciendo celebren la Pascua, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Latigazos, la crucifixión, los clavos, pero eso no fue toda la condenación de Jesús, eso no fue todo el sacrificio. El sacrificio de Jesús también fue ser condenado en mi lugar, ser separado. Por eso, cuando Jesús está en la cruz, Él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque no es que el Padre lo abandonó porque se olvidó de su Hijo, porque el pecado te aleja de Dios. Él estaba cargando con todo el pecado de la humanidad. Entonces quedó separado de Dios, quedó condenado. Cuando Jesús murió en la cruz, el Padre y el Hijo se separaron. ¿Sí? Jesús llevó toda mi condenación. Él fue condenado en mi lugar. Ese fue el verdadero sacrificio de Jesucristo. Haber sido condenado por su Padre, por Dios mismo, por el Creador. Él fue condenado por mí, por mis pecados, condenado como si Él fuera el pecador. La fiesta de Pascua es pasar por alto, es sacrificio. Pascua es sacrificio. Pascua es lo que hizo Jesús por mí, el cumplimiento de aquello que pasó allá en Egipto, pero ahora que me alcanza a mí, nos alcanza a todos. Me voy a conformar con lo que dicen los demás, de festejar una Pascua que no tiene nada que ver con la Biblia y que tiene un montón de cosas paganas, como un conejo que tiene huevos, que es ilógico. O voy a festejar la Pascua del sacrificio de Jesús por mí en la fecha que tiene que ser. Yo prefiero hacerlo en esa fecha, porque es el cumplimiento. Esa fecha la puso Dios, no la puse yo. Fíjate que si Jesús murió en Pascua para dar cumplimiento, ¿por qué yo voy a andar festejando otro día? Hasta Jesús se ocupó, obviamente esto destinado y mandado por Dios, de realizar el sacrificio dándole cumplimiento a la Pascua en el día de Pascua. Jesucristo entonces
murió en la cruz por mí, para salvarme. Eso es Pascua. Así que bueno.